Cordial saludo. Soy Andrés Felipe San Martín, filósofo y abogado. Les doy la bienvenida al curso de epistemología. En este curso abordaremos aspectos tales como la epistemología griega y el problema del logos. Después, en una segunda unidad, abordaremos el problema del método y la ilustración. Seguidamente abordaremos el tema del positivismo y la tradición explicativa. Y por último, abordaremos el tema de la hermenéutica. Deseo que esta unidad pueda servir para enriquecer sus conocimientos y su experiencia profesional. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. A continuación, comenzaremos nuestra primera unidad. El tema que nos convoca es la epísteme griega y el problema del logos. Para poder comprender de forma clara y sencilla qué es la epistemología, vamos a explicar de forma concisa que es un término griego cuya raíz nos ayuda a comprender que ese concepto se define como conocimiento o saber. Y normalmente en la tradición griega, cuando hablamos de saber o conocimiento, esos dos conceptos hacen referencia a lo que hoy conocemos con el término de ciencia. Los filósofos griegos, a través de este conocimiento o a través de este concepto, hacían referencia a un conocimiento verdadero, un conocimiento diferente al conocimiento aparente, diferente a lo que Parménides llamó la opinión. Entonces, bajo la configuración del pensamiento platónico, podríamos decir que el verdadero conocimiento tiene relación directa con el mundo de las ideas, con lo inmutable, con la verdadera realidad. Desde la idea particular que remite Aristóteles, tendríamos que afirmar que la epísteme sería un conocimiento posible de demostrarse. Estas dos formas de ver la epísteme nos ayudan a comprender una noción básica del concepto. Sin embargo, para Michel Foucault, la epísteme como un campo epistemológico tiene que ver, digamos, con una creación no humana. Es más bien el lugar en el cual el hombre queda instalado y desde el cual conoce y actúa de acuerdo con las resultantes reglas estructurales del conocimiento. El estudio de una epísteme no es por ello una historia, hay que aclarar eso. No es ni historia global de la historia de las ideas, sino una arqueología. Entonces, las ciencias humanas modernas no han constituido, según Foucault, la epísteme moderna. Se trata más bien de la disposición general de la epísteme, lo que da su lugar, permitiendo constituirse al hombre como un sujeto, como un objeto. Así, en el mismo sentido en que la gramática y la historia natural forman parte de la epísteme clásica, la epísteme de la cultura occidental, que se inauguró hacia mediados del siglo XVII, las ciencias humanas forman parte de la epísteme moderna, la que a comienzos del siglo XIX marca el umbral de nuestra modernidad. La epísteme moderna entonces ha dibujado inclusive el perfil del hombre como el que hace su propia historia. Pero el hacer su propia historia es algo inscrito en el ámbito de una epísteme, de una forma de comprender el conocimiento. La noción entonces epísteme puede ser considerada como una noción estructural, como uno de los aspectos que puede asumir la idea de estructura, tal como lo ha sido desarrollado por los estructuralistas. Entonces, la epísteme puede ser considerada también como una estructura aún más profunda y subyacente que todas las estructuras de conocimiento posibles. Con el concepto de episteme se habla de epistemología. La palabra o la partícula logía hace referencia al estudio o al tratado. Entonces, cuando hablamos de epistemología, estamos hablando del estudio, del tratado, del conocimiento. En ese orden de ideas, entonces, hay diferentes formas de comprender el concepto de epistemología.
Sin embargo, esta situación particular de la epísteme griega nos va a dar unas luces supremamente importantes acerca de lo que en la antigüedad se conocía como el mito y como el logos, y cómo se constituye ese paso. El hombre desde sus inicios ha querido encontrarle un sentido a su existencia y a todo lo que lo rodea. Por tal motivo, se dedicó a la búsqueda de una explicación a los interrogantes que tenía acerca del mundo. Inicialmente, encontró respuesta en los dioses, quienes, a través de sus poderes sobrenaturales, daban origen a todas las cosas del cosmos. Y a su vez, explicaban el funcionamiento y el comportamiento de todo lo que existía. A través del mito, el hombre satisfizo su curiosidad por un buen tiempo, pero a medida que su conocimiento aumentaba, también aumentaron las preguntas sobre el mundo y el mito ya no proporcionaba unas respuestas satisfactorias. El hombre se vio en la necesidad de encontrar otra clase de respuestas que no estuviesen apegadas, ligadas a explicaciones sobrenaturales. Respuestas que, por el contrario, fueran más racionales, coherentes y lógicas. En ese sentido, el hombre busca dar respuesta a sus interrogantes más inmediatos. Y es allí donde surge la epísteme, donde surge la ciencia, que consistía en buscar explicaciones universales aplicadas a todas las culturas y a todos los tiempos. De esta manera, se evitaría el enfrentamiento entre diversas culturas por explicaciones subjetivas enmarcadas en creencias míticas. Al buscar la doxa, la opinión, que no depende de uno, sino de muchos. Al buscar la doxa a través de ideas básicas y subjetivas, la gente probablemente no encontraba una respuesta coherente a los problemas de la realidad. Se trataba entonces de buscar argumentos válidos para todas las culturas y para todos los tiempos, un saber universal, una epísteme, una ciencia. El hombre se exigió a sí mismo y colocó a funcionar al máximo su capacidad racional. Esa capacidad que lo hace diferente de los demás seres. Las primeras explicaciones racionales sobre el cosmos se encontraron en los elementos de la naturaleza misma. Todo lo que los griegos denominaron physis, lo físico, la naturaleza. Tal es el caso de Tales de Mileto, quien encontró su arjé, principio u origen de todas las cosas, en el agua. O Anaxímenes, para quien el arjé era el aire. O Heráclito, que concibió su arjé con el fuego. A través de estos elementos físicos, los filósofos presocráticos fueron capaces de dar una explicación racional al origen de todas las cosas y por ende al funcionamiento del mundo. Estas primeras respuestas racionales hicieron posible que más hombres se adentraran en el complejo mundo de las explicaciones racionales, dejando a un lado los conceptos míticos, las explicaciones míticas, dándole valor a otra forma de pensamiento. Entonces, estos filósofos presocráticos, anteriores a Sócrates, iniciaron un arduo camino por constituir lo que conocemos como epísteme. Frente a esas particulares se generaron gran cantidad de teorías, gran cantidad de pensamientos. Estos pensadores vieron en la naturaleza el principio de todo. Entre ellos se destacan Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo, Demócrito, entre otros. Todos estos autores, todos estos pensadores, bajo su particularidad, constituyeron una forma de ver el mundo a través del logos. Y se preguntarán, ¿qué es el logos? Este concepto hace referencia a la palabra, a la razón, a la lógica,
y constituye una fuente indispensable para comprender el mundo que nos rodea hoy. En la primera propuesta que hace Tales de Mileto, que lo encontramos en el 624 a.C., para quien el principio fue el agua, esta afirmación de que todo lo que existe tiene que ver con el agua se fundamentaba en la observación en que todo cuerpo, alimento o germen poseía una cualidad de lo húmedo, siendo el agua su primer rector, principio. Lo importante de dicha afirmación no estriba en la elección del principio, sino en la afirmación de la necesidad de la existencia de éste para explicar la multiplicidad empírica y que el arjé se formulaba fuera de todo contenido religioso. Bajo estas explicaciones, incluso bajo las explicaciones de Anaximandro, la naturaleza se concibe como retribución, como justicia, dique, cuya ley es la necesidad. Toda multiplicidad determinada de seres surge de un principio que ya no es un elemento físico, sino un preelemento indefinido e indeterminado, el apeirón. Pensamientos como el de Heráclito de Éfeso: el origen de todas las cosas es la guerra, la lucha y la oposición de contrarios de las que surge la armonía, según una inexorable ley que remite a una unidad oculta, el logos, el fuego eterno que se enciende según medida y se apaga según medida. Todas las cosas están sujetas a un devenir perpetuo donde todo fluye y nada permanece, donde el nacer o perecer de un ser implica necesariamente el nacer o perecer de su contrario. Pensamientos como el de Pitágoras, particular, interesante, quien consideró que el alma es inmortal, cuya unión con el cuerpo significa un hundimiento, una prueba que ésta debía sufrir antes de ser definitiva liberación. Doctrina del número, según la cual este es concebido como el arjé, o principio de todo lo presente y de todo lo pensable. Pero el número ha de entenderse cualitativamente y como determinación ontológica, no cuantitativamente. Doctrinas, sin lugar a dudas, que constituyen la base del conocimiento que día a día hoy venimos desarrollando. Básicamente podemos concluir que frente a la idea particular del paso del mito al logos, es significativo el hecho de pensar que las explicaciones míticas ya no satisfacían, razón por la cual estos pensadores se encuentran de una forma diferente, de una forma racional, darle respuestas a esos problemas cotidianos. Razón por la cual entonces se constituye el paso del mito, la superación del mito, por una forma lógica que explica el origen de todas las cosas. Esa es la primera configuración de la epísteme griega. Más adelante desarrollaremos unas lecturas mediante las cuales vamos a profundizar algunos aspectos tales como la diferencia entre la doxa y la opinión. Para esto particularmente tenemos que aprendernos de algunos presupuestos básicos. Cuando hablamos de doxa, doxai, estamos hablando de opinión, y la particularidad del pensamiento de Parménides nos ayuda a comprender la diferencia grande que existe entre el calificativo doxa y el concepto episteme o aletheia. Este pensador escribe un poema filosófico con el cual constituye todo un pensamiento fundamental. El poema expone su doctrina a partir del reconocimiento de dos caminos para acceder al conocimiento: la vía de la verdad y la vía de la opinión. Solo el primero de ellos, el camino de la verdad, es transitable, siendo el segundo objeto de continuas contradicciones y apariencias del conocimiento. Un pedacito de su poema nos relata: Ea pues, que yo voy a contarte, y presta tú atención al relato que me oigas, los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. El uno, el de que es y no es posible que no sea. Es ruta de persuasión, pues acompaña a la verdad. El otro, el de que no es
y del que es preciso que no sea. Este, te aseguro, que es sendero totalmente inescrutable. La vía de la verdad es un camino accesible, un camino confiable, un camino fructífero, un camino de éxito. La epísteme lo representa. Mientras las opiniones de las que el mundo vive para Parménides no constituían una fuente de conocimiento verdadera. Bajo esta particularidad, recomienda Parménides alejarnos de la vía de la opinión y acercarnos cada día más a la vía de la epísteme, de la verdad, de la aletheia. Este camino del ser, como lo describe Parménides, es el camino que venimos construyendo a lo largo de la historia, cuando hablamos del conocimiento, del repositorio del conocimiento. Por eso es importante distinguir la opinión, la falsa opinión, de aquel conocimiento verdadero. Entonces, con estos aspectos que acabamos de mencionar, quedará una lectura para profundizar este primer aspecto de la epistemología griega y el problema del logos. Que tengan una excelente tarde y ahí mismo, con la lectura, aparecerá nuestro primer ejercicio evaluativo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.